Hola hermanos, saludarlos a todos ustedes que se encuentran en sus casas. Septiembre, mes de la Biblia, pero a la vez mes de la patria. Hoy oramos por nuestro país, para que el Señor a todos nos dé la gracia de ser artesanos de unidad y de paz, en el lugar donde nos toca estar. En el credo rezamos que el Señor es todopoderoso, y claro que lo es, pero su poder lo ejerce de una manera distinta a como lo ejercemos nosotros. Ejemplo de ello es el domingo pasado, donde el Señor a cada uno de sus hijos pagaba por igual. El Señor nos da la libertad, no nos obliga a amarlos. Y este es el conflicto que hay entre Jesús y los fariseos, maestros de la ley y los ancianos. El modo en cómo entendemos a Dios, cómo lo comprendemos. Jesús nos va a revelar que Dios es Padre en primer lugar, que es misericordia, que es bondad y que se la juega por los marginados. Y nos coloca una parábola como ejemplo. Va a decir que hay un padre que tiene 2 hijos y que los envía a trabajar a su viña. El primero le dice que no va a ir, pero termina yendo. Y el segundo le dice, sí, iré, pero no va. Y le hace la pregunta a ellos, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Y le van a responder, el primero, y con justa razón, puesto que es el primero el que hace la voluntad del Padre porque se convierte. El segundo es un hipócrita, y muchas veces nosotros somos hipócritas, nos quedamos en las palabras y de ahí no nos movemos. Entonces la enseñanza de la parábola de hoy día es esa. El Señor tiene predilección por los pecadores, no por el pecado, sino por los pecadores para que se conviertan. La enseñanza es a ir más allá de las palabras, ir a las obras, saltar a la fe. Muchas veces saltamos a la fe, pero después nos enfriamos en nuestra propia fe y la palabra de Dios termina siendo una palabra más dentro de tantas. Por eso el Señor, a los que estamos ya dentro de la iglesia, también nos advierte y nos va a decir que las prostitutas y los pecadores entrarán primero en el reino de los cielos. Es un llamado de atención a no a quedarnos en estructura, en sistema, a anquilosarnos, sino a colocar a Dios en el centro. Esto no es para cuestionar a quienes ya están adentro, no, sino al contrario, agradecerle el tiempo, la dedicación y generosidad a tantos sacerdotes, laicos, agentes pastorales, que se la juegan por el reino, pero también a reflexionar y a cómo podernos entregar más aún a Dios y al servicio de los hermanos. Fíjense, la parábola no habla de un tercer hijo, pero podríamos decir que ese tercer hijo es el Señor Jesús, porque Jesús no anda con ambigüedades como los otros dos, sino que dice sí y va. Y ese sí, ¿hasta dónde llega? Hasta la cruz. ¿Y dónde lo vemos reflejado? En el himno a los Filipenses de la segunda lectura, donde dice que Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte, y una muerte de cruz. Ahí está, la obra del Señor, esa es. La obra de Jesús es cumplir la voluntad del Padre y ser 100% coherente, y a eso nos invita, y como dice la misma segunda lectura, a tener los pensamientos de Cristo Jesús. Pero esto no se hace por mérito, sino que se hace por gracia, y por eso se la tenemos que pedir al Señor de la vida y de la historia, para colocarlo en el centro de nuestra propia historia. Entonces, a modo de pregunta, podríamos cuestionarnos cómo anda nuestra fe, cómo anda nuestra obediencia a Dios. ¿Salimos de las palabras y nos dirigimos a la obra o nos quedamos ahí? Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de poder ser coherentes con nuestra fe. Al Señor Jesús el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.